Día 94. 2 Samuel 1 al 4. Capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Después de que Saúl murió, David peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces regresó a Siclag y se quedó allí 2 días. Al tercer día, llegó a Siclag uno de los soldados de Saúl. Venía con la ropa toda rota y con ceniza en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. 3. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el soldado le contestó: me escapé del campo de batalla, donde peleaban los israelitas. 4. ¿Y qué pasó allí? Volvió a preguntar David. El soldado respondió: el ejército israelita perdió la batalla. Muchos de nosotros escapamos, y muchos otros murieron. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. 5. David insistió en preguntar: ¿y cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? 6. Y el soldado le respondió: yo estaba en el cerro de Gilboa, y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada. Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y su caballería. 7. Me llamó y yo me puse a sus órdenes. 8. Saúl me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy una amalecita. 9. Entonces me ordenó: ven, acércate a mí, y mátame. Estoy agonizando, pero no me puedo morir. 10. Yo lo ayudé a morir porque me di cuenta que de todos modos no iba a vivir. Luego le quité la corona y el brazalete que tenía en el brazo, y aquí los tiene usted, mi señor. 11 a 16. Una vez más, David le preguntó: ¿de dónde dices que eres? Él respondió: soy hijo de una amalecita que vino a vivir en Israel. Entonces David le dijo: ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir: yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales que matara a la amalecita, y el oficial lo mató. Después de eso, David y sus hombres rompieron su ropa para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y se echaron a llorar. Luego ayunaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos soldados israelitas. David endecha a Saúl y a Jonatán. 17. David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán. 18. Y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del justo, y dice así. 19. Pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. 20. No se lo digan a nadie en Gat, ni lo cuenten por las calles de Ascalón. Que no se alegren las ciudades filisteas, ni haga fiesta esa gente idólatra. 21. Que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. 22. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre. Siempre se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes. 23. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas, y más fuertes que los leones. Juntos disfrutaron de la vida. Juntos sufrieron la muerte. 24. Mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con grandes luyos y las cubría con adornos de oro. 25. Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla. Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña. 26. Qué triste estoy por ti, Jonatán. Yo te quería más que a un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por las mujeres. 27. Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla. Capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, David consultó a Dios: ¿puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios respondió: claro que puedes regresar. Pero David insistió: ¿y a qué pueblo iré? Y Dios le contestó: ve a Hebrón. 2. Y David se fue a Hebrón con Ahinoam y Abigail, que eran sus 2 esposas. Ahinoam era del pueblo de Jezreel, y Abigail había sido esposa de Nabal. 3. David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. 4. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David, y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Jabes de Galaad había enterrado a Saúl. 5. David envió a los de Jabes este mensaje. 6. Que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron. Que Dios los trate siempre con mucho amor, y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho.
7. Así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Guerra entre David y la casa de Saúl 8-10. Mientras tanto Abner, que era hijo de Nai y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isboset al pueblo de Mahanem. Como Isboset era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Así fue como Isboset reinó sobre Galaad, Jesuri, Yesdial, Efraín y Benjamín. Isboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 2 años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Judá. 11. Por eso David se quedó en Hebrón, y fue rey de Judá durante 7 años y medio. 12. Un día Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanem y fueron a Gabaón. 13. Donde había un depósito de agua. Allí se encontraron con Joab hijo de Zeruiah y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados uno frente al otro. 14. Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen con los míos, para ver quiénes son mejores. Joab aceptó el desafío. 15. Y pasaron al frente 12 jóvenes de parte de Benjamín y de Isboset, y 12 de parte de David. 16. Cada uno agarró de la cabeza a su contrario, y le clavó la espada en las costillas, así que todos murieron al mismo tiempo. Desde entonces ese lugar, que está junto a Gabaón, se conoce como Campo de las Espadas. 17. El resto de los soldados comenzó a pelear, y los de David derrotaron a los de Abner. 18. Con Joab estaban sus hermanos Abisai y Asael. 19. Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner. Y aunque encontraba a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. 20. Cuando Abner miró hacia atrás y lo vio, exclamó: vaya, si eres tú, Asael. Y él le contestó: ¿y quién más podría ser? 21. Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que te busques a otro. Asael no le hizo caso, ni dejó de perseguirlo. 22. Por eso Abner volvió a decirle: si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? 23. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago, y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato, y todos los que llegaban a donde estaba tendido, se detenían a verlo. 24. Entonces Joab y Abisai se fueron tras Abner, y al anochecer llegaron a un cerro llamado Amá, que está frente a Guía, en el camino al desierto de Gabaón. 25. Allí la gente de Benjamín se le unió a Abner, y se dispusieron a pelear en lo alto del cerro. 26. Pero Abner le gritó a Joab: ya no nos matemos unos a otros. Ordénales a tus soldados que dejen de perseguirnos. Al fin de cuentas somos hermanos, y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. 27. Joab le contestó: te juro por Dios que si no hubieras dicho nada, mis hombres te habrían perseguido, a ti y a los tuyos, hasta el amanecer. 28. Enseguida Joab tocó la trompeta, y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. 29. Por su parte Abner y su ejército caminaron toda esa noche por la llanura de Arabá. Cruzaron el río Jordán por el atajo de Bitrón, y finalmente llegaron a Mahanem. 30. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó que además de haber perdido a Asael también había perdido a otros 19 soldados de David. 31. Sin embargo, ellos habían matado a 360 de la tribu de Benjamín que servían en el ejército de Abner. 32. Joab y su gente enterraron a Asael en la tumba de su padre, la cual está en Belén. De allí se fueron caminando toda la noche, y al día siguiente llegaron a Hebrón. Capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y de David duró mucho tiempo, y David iba ganando más poder, mientras que la familia de Saúl se debilitaba. Hijos de David nacidos en Hebrón 2-5. En Hebrón, David tuvo 6 hijos en este orden: con Ahinoam, su esposa de Yesdial, tuvo a Amnón. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo a Kilab. Con Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur, tuvo a Absalón. Con Agit tuvo a Adonías. Con Abital tuvo a Sefatías. Con Egla tuvo a Itream. Abner pacta con David en Hebrón 6-7. Como la guerra continuaba entre los seguidores de Saúl y los de David, Abner fue ganando poder sobre la familia de Saúl. Hasta llegó a tener relaciones sexuales con Rispa, hija de Aía con acento, que había sido mujer de Saúl. Pero Isboset le reclamó: ¿por qué te acostaste con la mujer de mi padre?
8. Abner se enojó tanto que le dijo a Isboset: ¿Y cómo te atreves a reclamarme? ¿Qué te crees que soy yo, un simple perro al que no se le da nada por sus servicios? Yo le he servido fielmente a toda la familia de Saúl, y también a sus hermanos y amigos. A ti mismo te he cuidado para que David no te atrapara. 9. Pues ahora que Dios me castigue duramente si no hago que se cumpla la promesa de Dios a David, porque Dios le prometió 10. Que le daría el reino de Saúl, y que lo haría rey de todo Israel y de Judá, desde Dan en la frontera norte hasta Berseba en la frontera sur. 11. Isboset se quedó callado pues le tenía mucho miedo a Abner. 12. Luego Abner mandó unos mensajeros a Hebrón, para que le dijeran a David: haz un pacto conmigo, y yo te ayudaré a que seas rey de todo Israel. 13. David le contestó: me parece bien. Haré un pacto contigo, pero con la condición de que, cuando vengas, me traigas a Maacal, la hija de Saúl. 14. Al mismo tiempo, David le envió a Isboset este mensaje: devuélveme a mi esposa Maacal, pues yo se la compré a tu padre. El precio que pagué por ella fueron los 100 filisteos que maté. 15. Como Maacal vivía con Paltiel hijo de Lais, Isboset mandó que se la quitaran. 16. Pero Paltiel se fue llorando tras ella, hasta que llegaron a un pueblo llamado Baurim. Allí Abner le dijo: ya basta de lloriqueos. Vuelve a tu casa. Y Paltiel regresó. 17. Luego Abner envió este mensaje a los jefes de Israel: durante mucho tiempo ustedes han querido que David sea su rey. 18. El momento ha llegado. Recuerden que Dios le prometió a David que por medio de él libraría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. 19 a 20. Abner habló también con la gente de Benjamín, y él mismo fue a Hebrón con 20 hombres, y le contó a David que todos en Israel y Benjamín estaban dispuestos a reconocerlo como rey. David hizo entonces una fiesta para Abner y sus soldados. 21. Y durante la fiesta Abner le dijo su Meistad: permítame reunir a todos los israelitas para que hagan un pacto con usted, y así usted pueda ser su rey. Joab mata a Abner. 22 a 23. David se lo permitió, y Abner salió de Hebrón. En ese momento llegaron Joab y los soldados de David. Venían de una batalla, y traían muchas riquezas que les habían quitado a sus enemigos. Cuando Joab supo que Abner había estado hablando con David, y que David lo había dejado irse tranquilamente. 24. Fue a verlo y le dijo: ¿pero qué ha hecho su Meistad? ¿Cómo pudo usted dejar que Abner se fuera tan tranquilo? 25. Usted sabe que todo lo que Abner le ha dicho es mentira, él solo ha venido a espiar. 26 a 30. En cuanto Joab salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decírselo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sirá, pero regresó a Hebrón. Tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte, como si quisiera decirle algo a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago. Así fue como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo: juro por Dios que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner. Que Dios castigue a Joab y a toda su familia. Que entre ellos siempre haya enfermos. Que la piel se les pudra y sus heridas no se cierren. Que haya entre ellos cojos, y que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. 31 a 34. Luego David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él en señal de tristeza: rompan la ropa que llevan puesta y vístanse con ropas ásperas, y lloren por Abner. Abner fue enterrado en Hebrón. El día que lo enterraron, el rey David iba adelante del grupo. Toda la gente lloraba mucho, y también el rey lloraba sin consuelo ante la tumba de Abner. Y decía: Abner no merecía morir así. Bien pudo haber escapado. También pudo haberse defendido. En cambio murió asesinado. La gente no dejaba de llorar. 35. Y todo el día le insistieron a David que comiera algo. Pero David les respondía: no comeré nada antes de que anochezca. Que Dios me castigue muy duramente si lo hago. 36. Esto que dijo el rey le pareció bien a la gente, ya que todo lo que David hacía les agradaba. 37. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. 38. Luego el rey les dijo a sus oficiales: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un gran hombre? 39. ¿De qué me sirve ser el rey, si no pude evitar que Joab y Abisai lo mataran? Que Dios les dé su merecido por la maldad que cometieron. Capítulo 4. Isboset es asesinado.
Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Yesdial, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Cuando Isboset supo que habían matado a Abner en Hebrón, se preocupó mucho pues se dio cuenta de que ya no podría seguir siendo rey. Todos en Israel también se preocuparon. Isboset había puesto al frente de su ejército a 2 hombres de Birot, llamados Baana y Recab, que eran hijos de Rimón. Estos 2 hombres habían sido jefes de una banda de ladrones. Aunque la gente de Birot se había ido a Gitaim, y allí se les consideraba extranjeros, ellos se consideraban miembros de la tribu de Benjamín. 5-7, Baana y Recab fueron a la casa de Isboset, y entraron como si fueran a comprar trigo. Como era la hora en que hacía más calor, lo encontraron durmiendo. Entonces le clavaron un cuchillo en el estómago, le cortaron la cabeza, y luego huyeron sin que nadie los viera. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá, 8, hasta llegar a Hebrón. Una vez allí, le llevaron a David la cabeza de Isboset y le dijeron: aquí tiene su Meistod, la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que quería matarlo. Dios ya le ha dado a Saúl su merecido, pues todos sus hijos están muertos. 9. Pero David les contestó: así como Dios me ha protegido del mal, yo les juro que ustedes merecen la muerte por haber hecho esto. 10. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, lo agarré y lo maté en Siclá. 11. Con más razón los mataré a ustedes, que son unos malvados y mataron en su propia cama a un buen hombre. 12. Enseguida David ordenó que mataran a Baana y Recab, y sus hombres les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al depósito de agua que está en Hebrón. Luego enterraron la cabeza de Isboset en Hebrón, en la tumba de Abner.